Bienvenidos al fascinante mundo del terror mexicano. En este video, viajaremos hasta la década de los años 30, una época en la que el cine nacional comenzaba a experimentar con las primeras historias de miedo, misterio y lo sobrenatural. Comencemos. La película La Llorona de 1933 es considerada la primera cinta de terror mexicana, dirigida por Ramón Peón. El reparto estuvo encabezado por Ramón Pereda en el papel del doctor Ricardo de Acuña, acompañado por Virginia Surí, Adriana Lamar, Carlos Orellana y Esperanza del Real. La historia mezcla el mito ancestral de La Llorona con elementos de historia colonial y un toque de horror sobrenatural. Ambientada en el México del siglo XX, comienza con la misteriosa muerte de un hombre que sufre un infarto al escuchar el llanto de una mujer. El doctor Ricardo de Acuña, un médico racional, se enfrenta a una serie de sucesos extraños que parecen estar ligados a una antigua maldición que pesa sobre su familia, descendiente de Hernán Cortés. A través de viejos libros y leyendas familiares, se revela una tragedia ocurrida siglos atrás. La película destacó por su atmósfera gótica y sus decorados realistas. Su recepción fue muy positiva entre la crítica por su ambición técnica y narrativa. Con el tiempo, se convirtió en una pieza fundamental de la cinematografía mexicana, influyendo en producciones posteriores como El fantasma del convento y El vampiro. Su legado ha perdurado hasta la actualidad, siendo restaurada por la Filmoteca de la UNAM. El fantasma del convento, filmada en 1934, es una de las cumbres tempranas del terror mexicano, dirigida por Fernando de Fuentes y coescrita con Jorge Peset y Juan Bustillo Oro. Sigue a un matrimonio, Cristina y Eduardo, y a su amigo Alfonso, que se extravían de noche y son guiados a un monasterio de la enigmática Orden del Silencio, donde la tentación, la culpa y el castigo sobrenatural van revelándose en una atmósfera gótica y ascética. Cristina, esposa de Eduardo, intenta seducir a su amigo Alfonso. Tras perderse de noche, un desconocido los guía a un monasterio de la Orden del Silencio, donde el padre, encargado del monasterio, les cuenta la leyenda de un monje que vendió su alma para conquistar a una mujer casada y quedó preso en una celda maldita. Tentado por Cristina, Alfonso entra en esa celda y presencia visiones: la momia del monje, un libro y el supuesto cadáver de Eduardo. Al amanecer descubren que el convento está en ruinas. La cripta es una atracción turística, y los monjes que los recibieron estaban muertos, revelando que culpa y deseo los llevaron al borde de lo sobrenatural. Con Enrique del Campo, Marta Roel, Carlos Villatoro y Paco Martínez al frente del reparto. Parte de su mitología de producción sitúa el rodaje en un monasterio real en Tepoztlán, lo que refuerza el verismo de su puesta en escena, además del uso expresivo de sombras y silencios, y un encuadre que resalta pasillos, celdas y claustros, creando un ambiente espectral. En su sitio web, Fantastic Movie Musings and Ramblings, Dave Sindelar la describió como una de las mejores películas de terror mexicanas, y elogió su sorprendente imagen y uso de sonido. Dos monjes es una película de terror filmada en 1934. Es una de las obras más singulares y vanguardistas del cine mexicano temprano. Dirigida por Juan Bustillo Oro y protagonizada por Víctor Urruchúa, Carlos Villatoro y Emma Roldán. La historia transcurre en un convento sombrío donde dos religiosos, Fray Javier y Fray Juan, viven atormentados por un pasado compartido. Cuando el primero acusa al segundo de haberlo traicionado, la verdad se revela mediante dos versiones opuestas del mismo suceso, contadas a través de extensos flashbacks. Ambos relatos giran en torno a su amor por una misma mujer, Ana, cuya muerte marcó sus destinos y los empujó a buscar redención tras los muros del monasterio. El filme destaca por su tono expresionista y una narrativa psicológica poco habitual en el cine mexicano de la época. Más que un relato de terror sobrenatural, Dos monjes explora el miedo interior, la culpa, la obsesión y la penitencia. Considerada una joya del cine gótico y psicológico mexicano, fue una de las primeras películas nacionales en usar una estructura narrativa no lineal,
y simbolismos religiosos cargados de dramatismo. El baúl macabro fue filmada en 1936, dirigida por Miguel Zacarías y protagonizada por Ramón Pereda, René Cardona, Esther Fernández y Manuel Noriega. El Dr. Renan es un médico brillante que busca desesperadamente una cura para la enfermedad fatal que padece su esposa. Su obsesión lo lleva a creer que las transfusiones de sangre de mujeres jóvenes son la clave para mantenerla con vida. Con la ayuda de un asistente, lleva a su casa a las mujeres que provienen de un hospital, pero la trama se complica cuando la hija del director del hospital, Alicia, empieza a sospechar de los extraños eventos. La película se desarrolla con un ambiente de terror y misterio, mientras el Dr. Renan continúa en su mansión, y Alicia intenta descubrir la verdad poniéndose en peligro. El monstruo resucitado es un filme de terror de 1953, dirigida por Chano Urueta y protagonizada por José María Linares Rivas, Miroslava Stern, Carlos Navarro y Fernando Wagner. La historia combina elementos del horror clásico con la ciencia ficción, abordando la eterna obsesión humana por desafiar a la muerte. Un brillante cirujano plástico llamado Ling, quien vive amargado debido a su aspecto, conoce a Nora, una joven y hermosa periodista de quien se enamora perdidamente. Para ganarse su afecto y conseguir que ella le corresponda, decide llevar a cabo un experimento. Para ello, resucita a un joven y le implanta un nuevo cerebro, poniéndolo bajo su control. El ser resucitado, llamado Ariel, debe seguir las órdenes de Ling. Sin embargo, la situación se complica cuando Ariel también desarrolla sentimientos por la periodista, Nora, creando un tenso triángulo amoroso con consecuencias inesperadas. El filme destaca por su atmósfera opresiva, sus decorados oscuros y su tono trágico, influenciado por los clásicos de Frankenstein y El gabinete del Dr. Caligari, pero adaptado al contexto mexicano. Ladrón de cadáveres, filmada en 1957, es una de las películas más emblemáticas del cine de terror y ciencia ficción mexicano, dirigida por Fernando Méndez y producida por Sergio Kogan, con las actuaciones estelares de Columba Domínguez, Crox Alvarado y Wolf Rubinskis. La historia mezcla de manera innovadora el horror gótico con la lucha libre, el suspenso policíaco y el drama científico, en una combinación que se volvería una marca distintiva del cine fantástico mexicano. La policía infiltra a Guillermo Santana, un luchador enmascarado llamado Vampiro, para atrapar a un criminal que roba cadáveres en el mundo de la lucha libre. El criminal resulta ser un científico que, obsesionado con la inmortalidad, trasplanta cerebros de animales a cuerpos humanos y los revive para hacerlos luchar. Guillermo es convertido en un monstruo con cerebro de gorila, pero antes de ser eliminado por su creador, logra derrotarlo. Según el crítico Emilio García Riera, la película se resiente por la poco convincente, pero aún así, destaca la destreza de Fernando Méndez y la audacia visual del fotógrafo Rosalío Solano en las secuencias de combate, donde la puesta en escena alcanza sus mejores momentos. El vampiro, película de 1957, es un hito del terror mexicano dirigido por Fernando Méndez y encabezado por Abel Salazar, Ariadne Welter, Carmen Montejo y José Luis Jiménez, con la interpretación ya legendaria de Germán Robles como el conde Carol de Labud. Marta regresa a la hacienda Los Sicomoros, donde creció, para visitar a su tía enferma en la Sierra Negra. En el mismo tren, viaja Enrique, un agente viajero, quien termina cruzando su camino cuando, ya en la estación, nadie llega a recogerla y los lugareños se niegan a llevarla por caer la noche. La única salida es una carreta desvencijada que ha acudido por una enigmática caja procedente de Hungría. Marta acepta subir y Enrique se ofrece a acompañarla. Al llegar, descubre que su tía ha muerto y decide quedarse con los parientes y el servicio para organizar el velorio. Sin advertirlo, ha quedado atrapada en una hacienda cercada por rumores, silencios y miradas esquivas, mientras una presencia antigua acecha desde los corredores y desde esa caja sellada, insinuando que la región vive bajo el dominio de criaturas nocturnas que ya han puesto sus ojos sobre ella.
La película se convirtió en un fenómeno dentro del cine mexicano y en una de las producciones más influyentes del género de terror en América Latina. Su estreno, el 4 de octubre de 1957, y fue un éxito rotundo, tanto en crítica como en taquilla, logrando una recaudación sobresaliente para la época y una permanencia prolongada en cartelera, algo poco común en el cine de terror nacional. Los medios destacaron su ambientación gótica, su elegancia visual y la atmósfera de misterio que logró su director, lo que la diferenció de las producciones de terror extranjeras. La actuación de Germán Robles como el conde Carol de la Bud fue fundamental para consolidar la figura del vampiro clásico dentro del imaginario mexicano. Su interpretación refinada, contenida y elegante le dio al personaje una dimensión que recordaba a los vampiros europeos, pero con un sello local que lo volvió inolvidable. La crítica coincidió en que era una obra técnicamente impecable. En 1994, la revista Somos la colocó en el puesto número 35 de las 100 mejores películas del cine mexicano, y actualmente es considerada una obra de culto que definió la estética del terror nacional. Misterios de Ultratumba, filmada en 1959, es uno de los puntos más altos del terror clásico mexicano de Fernando Méndez. Ambientada en el siglo XIX, sigue a dos médicos de un asilo, el ambicioso Dr. Massali y su colega Aldama, que sellan un juramento macabro. El primero que muera regresará para revelar al otro cómo cruzar el umbral del más allá sin perder la vida, promesa que desencadena una serie de sucesos marcados por la culpa y el destino. Con guión de Ramón Obón y producción de Alameda Films, la cinta luce fotografía del maestro Víctor Herrera y música de Gustavo César Carrión, elementos que sostienen su atmósfera gótica de pasillos húmedos, velorios y laboratorios de otra época. El reparto lo encabezan Gastón Santos, Rafael Bertrand y Mapita Cortés como Patricia Aldama. La maldición de la Llorona, estrenada en 1963, es un hito del terror sobrenatural mexicano que retoma la leyenda más célebre del país y la lleva a un territorio gótico, inquietante y visualmente audaz. Dirigida por Rafael Valedón, quien también trabajó el guión junto a Fernando Galeana, y producida por Abel Salazar, la cinta cuenta con un elenco sólido encabezado por Rosita Arenas, el propio Salazar, Rita Macedo, Carlos López Moctezuma y Enrique Lucero. Desde sus primeras secuencias impone una atmósfera de mansión misteriosa, pasillos en penumbra y susurros que parecen surgir de las paredes, mientras los personajes quedan atrapados en una red de secretos familiares y culpas heredadas. La historia sigue a una mujer que practica artes oscuras y da a cambio a su sobrina para despertar a un ser ancestral, detonando una serie de caos que se cierne sobre la casa como un destino inevitable. Parte del encanto de la película radica en su lenguaje visual. Valedón apuesta por un estilo que, sin renunciar a lo mexicano, dialoga con el terror internacional de la época, especialmente con el refinamiento cromático y la teatralidad sombría. La cabeza viviente, también conocida como El ojo de la muerte, es un terror arqueológico dirigido por Chano Urueta en 1963, que funde mito prehispánico y terror. Un equipo de científicos se encuentran y desentierran la tumba del guerrero azteca Acatl y extrae, junto con la momia de la sacerdotisa Xochiquetzal, una cabeza perfectamente conservada que pronto desata una cadena de sucesos inexplicables en contra de los responsables del saqueo. El reparto reúne a figuras emblemáticas del fantástico mexicano: Ana Luisa Pelufo, como Marta Xochiquetzal, Abel Salazar como el inspector Toledo, Mauricio Garcés como Roberto y Acatl, y Germán Robles como el profesor Müller. Los acompañan Guillermo Kramer como Shu, sumo sacerdote, Antonio Raxel como el profesor Urquizo, Eric del Castillo como un detective. La película, de 79 minutos, luce fotografía en blanco y negro de José Ortiz Ramos y música de Gustavo César Carrión. La momia azteca, estrenada en 1957 y dirigida por Rafael Portillo, retoma la fascinación por el pasado prehispánico,
donde el doctor Eduardo Almada, interpretado por Ramón Gay, somete a su novia Flor, Rosa Arenas, a experimentos de hipnosis regresiva con la intención de explorar la memoria profunda. Lo que descubre desborda cualquier propósito clínico. Flor es la reencarnación de una doncella azteca sacrificada por amor siglos atrás. En esas visiones emergen un nombre y un destino. La joven rompió un voto sagrado al entregarse a un guerrero, pero los sacerdotes la sellaron en una cámara secreta dentro de la pirámide, junto con el amado convertido en guardián eterno, una momia condenada a velar por siempre su descanso y el tesoro ritual que la rodea. A partir de ese hallazgo, la frontera entre pasado y presente se adelgaza. Flor comienza a recordar pasajes concretos que le permiten guiar a su padre, encarnado por Jorge Mondragón, al propio doctor Almada y al enigmático asistente, cuya identidad secreta como héroe enmascarado conocido como El Ángel, introduce en la historia un pulso aventurero y la lucha libre. La expedición penetra el templo a través de pasajes que solo la memoria reencarnada de Flor parece descifrar, bajo relieves que narran antiguas ofrendas, trampas de piedra que aún obedecen a los dioses, y cámaras donde el aire huele a copal y polvo de siglos. La invasión de los vampiros de 1963 es un cruce eficaz de suspenso, misterio y terror escrito y dirigido por Miguel Moraita, con un reparto encabezado por Erna Marta Bauman, Rafael del Río, Tito Junco, Fernando Soto Mantequilla y Berta Moss. La película comienza en el siglo XVI, cuando el conde Frankenhausen intenta propagar la plaga del vampirismo hasta que una estaca lo detiene mientras adopta forma de murciélago. Pero su derrota no cierra la herida. Los mordidos vuelven de la tumba y arrasan el poblado, dejando un legado latente que sobrevivirá a los siglos. Ya en el tiempo presente de la narración, el doctor Ulises Albarrán, interpretado por Rafael del Río, llega para investigar sucesos inexplicables y patrones que desafían a la medicina, guiado por pistas que lo conducen hacia la mansión asociada al linaje Frankenhausen. Allí gravitan figuras que densifican el misterio. Brunhilda Frankenhausen, heredera de un apellido, Frau Hildegarda, guardiana de secretos demasiado antiguos, el marqués Gonzalo Guzmán de la Serna, autoridad envuelta en ambigüedad moral. El conde Frankenhausen reaparece como el corazón de la trama. El director articula la trama como una pesquisa que avanza por capillas en ruinas, criptas húmedas y corredores inundados de niebla, donde la ciencia del doctor Albarrán se ve forzada a aceptar lo imposible, mientras las leyendas locales prueban ser expedientes olvidados de la historia. Su recepción permitió que en 1965 se lanzara una versión en inglés producida por Gordon Murray para American International Pictures, lo que proyectó el mito de Frankenhausen a otros mercados. La sombra del murciélago, filmada en 1968, es un exponente clave del ciclo de cine fantástico y de luchadores en México. Dirigida por Federico Curiel y producida por Fílmica Vergara de Luis Enrique Vergara. En el reparto figuran Blue Demon, acreditado como Alejandro Moreno, Jaime Fernández, Marta Romero y Fernando Osés, quien encarna al murciélago, con apariciones de Mario Orea, Gerardo Cepeda, René Barrera y el propio Jesús Velázquez, luchador y guionista, que junto con Vergara aportó al libreto la mitología y las claves del subgénero. La trama sigue a un exluchador desfigurado, apodado El Murciélago, un misántropo que vive escondido en cavernas. Toca un órgano como un espectro romántico, obsesionado con una cantante a la que no logra capturar porque Blue Demon la protege. El héroe deberá internarse en criptas, catacumbas y la guarida del villano para desbaratar su red de secuestros. Se estrenó en 1968 con distribución para el circuito popular, y como muchas cintas de lucha-horror, circuló en mercados internacionales con el título en inglés The Shadow of the Bat. Hay constancia de copias en 35 milímetros y ediciones posteriores en video. La sombra del murciélago pertenece a la etapa en que las productoras de bajo y medio presupuesto explotaban la popularidad de la lucha libre como motor narrativo, con rodajes veloces y coreografías realizadas por los propios luchadores.
Blue Demon, en su primera época protagónica, se consolidaba como figura cinematográfica paralela a Santo y Fernando Osés.